A ver, yo creo que es importante tal vez comenzar definiendo la diferencia entre maltrato y abuso. Y el maltrato es tratar mal, básicamente. Y de alguna manera no se requiere que haya ningún tipo de relación especial para tratar mal. Uno puede tratar mal en una relación lineal, una relación complementaria, puede haber maltrato. Pero en el abuso hay una diferencia de poder en la relación. Y eso es como la mayor diferencia con el maltrato. Se requiere que haya un desequilibrio de poder en la relación. Y ahí, claramente, mientras mayor sea ese desequilibrio de poder, más indefensa queda la víctima y más grave va a ser el abuso. Y ahí, claro, en estas diferencias de poder, en estas relaciones, encontramos un padre y un hijo, un profesor y un alumno, tal vez un adolescente y un niño, o tal vez dos niños similares o de la misma edad, pero donde uno puede ser más fuerte físicamente. Y claro, ahí van apareciendo los distintos tipos de abuso que podemos encontrar. El abuso físico, el abuso psicológico, el abuso sexual, la negligencia, tal vez también ser testigo de violencia. O sea, un niño que es testigo de violencia puede resultar igualmente dañado, según los estudios, que alguien que es víctima directa de violencia. O un niño, por ejemplo, que es expuesto a tener que mirar pornografía, eso también es un abuso. Pero el más estudiado es el abuso sexual, es tal vez el más controversial de todos. Y es donde ocurre como el fenómeno más paradigmático dentro del ciclo interaccional abusivo. Y es entonces donde queda más oculto, donde está el mayor secreto. Y ahí uno entra en algo re interesante, que es que sin el secreto no podría haber abuso. O tal vez el abuso no podría mantenerse en el tiempo, sin el secreto. Porque si bien el abusador es naturalmente quien va a querer mantener esto en secreto, también es la víctima la que lo mantiene en secreto. Principalmente por algo ligado a muchos sentimientos de culpa y de vergüenza desde la víctima por el abuso. Y ahí la develación se hace súper difícil, súper compleja para la víctima. Y no solamente el poder develarlo en el periodo donde está ocurriendo el abuso, sino que incluso después de muchos años en que el abuso ya ha terminado, la víctima no puede contarlo, no puede develarlo, por estos mismos sentimientos de mucha culpa y mucha vergüenza. Y ahí ocurren varias cosas, porque también estos sentimientos culposos y de vergüenza también pueden estar ligados, por ejemplo, al hecho de que la víctima pueda haber sentido placer en el abuso. Y eso es re perverso lo que pasa ahí, porque la víctima queda súper atrapada en algo que le genera muchísima vergüenza y muchísima culpa por haber sentido eso. Y entonces ahí vemos que la develación es todavía más difícil, más compleja. Y si lleváramos esto como al contexto de terapia, resulta súper aliviador para las víctimas el poder hablar, por ejemplo, que sintieron eso, que sintieron placer. Poder escuchar que es normal y que eso, el haber sentido eso, no los convierte en cómplices del abuso, ni mucho menos los saca del lugar de víctima de un abuso. Entonces, el poder trabajar eso, por ejemplo, en terapia, es muy reparador con las víctimas de abuso. Y bueno, pensando también en el mismo contexto de terapia, uno se pregunta, bueno, ¿cómo llega a la consulta del terapeuta familiar, por ejemplo, un caso de abuso? Y por lo mismo que contaba, es muy raro que lleguen directamente a consultar por el abuso, porque normalmente no se ha develado y las personas llegan derivadas de otro profesional o de una institución, o la mayoría de las veces llegan consultando por otros síntomas
que no tienen que ver con el abuso, y ahí en el transcurso de la terapia puede ir apareciendo cosas ligadas a un posible abuso y el terapeuta puede empezar a sospechar. Y bueno, y ahí la idea es poder ir profundizando y indagando, ojalá con esa posible víctima, poder ir generando un vínculo de manera que tal vez la víctima pueda develarlo al terapeuta. Pero la terapia familiar en sí no es el lugar para que se devele un abuso sexual, porque la mayoría de las veces el abusador está dentro del grupo familiar. Entonces, la víctima sabe lo que podría implicar develar, contar ese abuso, el quiebre que podría significar dentro de la familia, o lo complejo que puede llegar a ser dentro de la familia, que se sepa. A ver, yo creo que la víctima, para poder sentir que puede contar esto, que puede develar el abuso, tiene que poder sentir que no va a haber un quiebre, donde va a seguir estando tal vez más indefenso y más desvalido de lo que ya estaba, que lo llevó a ser víctima del abuso. Cuando se devela un abuso, cuando la víctima devela el abuso, uno esperaría que dentro de esa familia ocurran ciertas cosas, como mínimas. Y tal vez lo más importante es, bueno, que se pare el abuso claramente, pero que desde la familia haya una sanción hacia el abusador. Incluso y tal vez con mayor importancia cuando el abusador está dentro del grupo familiar. Porque a veces pasa que por ser un familiar, en la familia no pasa mucho después de que se develó el abuso. El tío sigue yendo a almorzar los domingos, o el hermano sigue viviendo ahí, o el abuelo sigue yendo de visita cada rato. Y eso es súper complejo, porque en el fondo la víctima sigue estando ahí expuesta a su abusador, y no hubo ningún quiebre, no hubo ningún antes y después de su develación, producto de que el abusador era un miembro de la familia. Entonces lo que uno espera que pase es que sí haya un antes y un después, y que la familia sí sancione este abuso a este abusador, ya sea con un quiebre en la relación, si es que el abusador o la relación que hay con el abusador permite que haya ese quiebre, porque no siempre se puede, porque también existe el abuso entre hermanos. Entonces es súper duro ahí, es muy complejo, porque los papás, uno no puede pedirles que haya un quiebre en la relación con ese hijo que abusó. Uno no puede pedirle a esos padres que lo destierren y que no haya nunca más relación. Pero tal vez sí se puede pedir eso cuando es un tío, cuando un primo, qué sé yo. Entonces, pero aunque haya sido, por ejemplo, un abuso entre hermanos, igual tiene que haber una sanción, tiene que haber un antes y un después. No se puede continuar la vida familiar como si no hubiera pasado esto. Porque si el abusador fuera la persona del furgón escolar, sí habría una sanción súper dura, y seguramente habrían denuncias, y sí habría un antes y un después súper marcado tras la develación. Uno espera que aunque el abusador esté dentro de la familia, eso igual ocurra, en distintos niveles según el tipo de relación que tiene el abusador con la familia. Pero no puede no ocurrir nada. Eso es como re importante, y es algo que uno trabaja mucho en terapia familiar, sobre todo cuando los abusadores están muy cerca de la familia nuclear, como es un tío o es un hermano, que yo creo que son los casos más complejos, los abusos entre hermanos. Yo creo que uno no le puede pedir, por ejemplo, lo que le pediría si el abusador fuera un tío, si fuera un abuelo o si fuera un profesor, porque hay que poder, dentro de lo difícil que hay que poder empatizar con esos papás, y también hay que poder empatizar con ese hijo,
Y esto puede resultar bien controversial y bien difícil de entender, pero uno también tiene que poder lograr ver a ese hijo como una víctima, a ese hijo abusador como una víctima. O sea, algo pasó con ese niño que llegó a poder abusar de un hermano o de una hermana. En algún lugar y en algún momento también fue una víctima de algo. Y desde ahí uno puede empatizar un poco con el abusador, digamos. Y eso tal vez también calma un poco la ansiedad del terapeuta de pedir una sanción por parte de la familia al abusador. Se puede empatizar más fácilmente con esos papás. Pero independiente de todo eso, igual tiene que haber una sanción. O sea, ese hijo igual tiene que poder reconocer frente a su familia, frente a sus padres, frente al hermano del que abusó, que lo que hizo fue muy dañino, que provocó mucho daño a su hermano, que provocó mucho daño a la familia. Tiene que haber un perdón, tiene que haber conductas reparatorias. Siempre se puede, siempre se puede reparar. En algunos casos es súper difícil y la relación obviamente siempre va a ser distinta a como era antes. Pero yo creo que no necesariamente tiene que quedar quebrada. O sea, después de un proceso terapéutico muy, muy intenso y con mucho compromiso por parte de la familia, con mucho trabajo, sí se puede reparar una relación. Pero también es complejo, porque yo no sé si yo esperaría que entonces, por ejemplo, esos dos hermanos puedan sentarse a comer juntos de nuevo, o el abuelo pueda seguir yendo a visitar a la nieta. Yo creo que hay cosas que igual no van a volver a pasar, y está bien que no vuelvan a pasar dentro de esa familia. Hay ciertos rituales cotidianos que se van a perder, y que está bien que se pierdan, que es parte de la sanción que tiene que haber, y que es parte de lo diferente que tiene que haber del antes y el después de una revelación de abuso.